Investigaciones. Comisión de la Verdad ofrecerá avances sobre daños a instituciones del Estado durante manifestaciones de 2017. Reunión determinante. Gobierno y oposición vuelven a Dominicana para decidir si firman o no un acuerdo definitivo. Rechaza amenazas. Presidente Maduro afirma que Venezuela está preparada ante un posible embargo petrolero. Sin diálisis, diputado José Manuel Olivares denunció al menos 6 muertes por falta de tratamiento. Operativo especial. SAIME inició jornadas de cedulación en 11 puntos de Caracas. Se impuso el sí. Ecuador aprueba suprimir la reelección indefinida. El anfitrión fue la víctima. Caribes de Venezuela logró su segundo triunfo en Serie del Caribe. Cantó y bailó. Justin Timberlake rindió homenaje a Prince. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, bienvenidos a la edición meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Durante su gira por Latinoamérica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se reunió este lunes con el presidente argentino Mauricio Macri para tratar la crisis en Venezuela. El encuentro se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos, donde también se discutieron asuntos bilaterales vinculados al comercio, seguridad y defensa entre ambas naciones. Ya este domingo, Rex Tillerson y el canciller argentino Jorge Fauri anunciaron que estudian implementar sanciones petroleras a Venezuela para presionar al presidente Nicolás Maduro. Uno de los aspectos que hay que considerar sobre la aplicación de sanciones al mercado petrolero es qué efecto podría tener en el pueblo venezolano. Es un paso que podría traer esto a su fin, a un fin más rápido, a un cierre más rápido. Porque no hacer nada o esperar que esto termine es pedirle al pueblo venezolano que sufra por mucho más tiempo. El diplomático estadounidense tiene previsto viajar este lunes a Perú para continuar su visita regional que se extenderá hasta este 7 de febrero. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que el país está preparado ante la amenaza de un embargo petrolero luego de que Estados Unidos y Argentina señalaran que estudian sanciones en este ámbito contra el país. Por ahí el Rex Tillerson visitando Argentina nos acaba de amenazar con un embargo petrolero. Estamos preparados, Venezuela, trabajadores de la industria petrolera, nos amenaza el imperialismo. Estamos preparados para ser libres y nada ni nadie nos va a detener. El primer mandatario nacional responsabilizó al gobierno estadounidense por la crisis económica que atraviesa el país. El representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Caldera, afirmó que aún no se han firmado acuerdos dentro del proceso de diálogo entre gobierno y oposición porque no hay consenso sobre los temas centrales. El dirigente de Primero Justicia dijo que no hay que precipitarse en decidir si participar o no en las elecciones presidenciales. A su juicio, la unión entre los sectores de oposición es vital para la construcción de un liderazgo que reciba el apoyo de los sectores. Caldera rechazó la invalidación de su partido, alegando que según el reglamento publicado por la rectora Tania D'Amelio en 2017, todos los partidos pueden ir a proceso de reparo si validan en al menos en un estado y Primero Justicia logró hacerlo en 8. El canciller de la República, Jorge Arreaza, calificó de vergonzosa e indignas las declaraciones expuestas por el canciller de Argentina, Jorge Fauri, junto al secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, a través de su cuenta en Twitter. Y en medios de su gira por Nicaragua, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que Tillerson no podrá con la dignidad de Venezuela y aseguró que el pueblo argentino es sabio y solidario con Venezuela. Durante una reunión con líderes del gremio Cañicultore, el presidente del partido Puente, Irán Gaviria, aseguró que seguirá respaldando y proponiendo soluciones a los problemas que afronta el sector en Venezuela. Están demandando un precio justo para la caña, además de condiciones de producción, provisión de insumos, particularmente cosechadoras,
aceites, mejoramiento de la infraestructura física. Venezuela puede volver a producir más de 9 millones de toneladas de caña de azúcar y molerla en los 16 centrales y producir dentro de nuestras fronteras 800.000 toneladas de azúcar, disminuir las importaciones. Vamos a apoyar la cañicultura nacional. El presidente del partido Puente informó que continuará reuniéndose con la dirigencia agroalimentaria del país. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barkindo, llegó a Venezuela para evaluar el desarrollo del mercado petrolero. Barkindo tiene previsto sostener una reunión de trabajo con el presidente de la República, Nicolás Maduro, a fin de revisar los avances de las acciones desarrolladas para la recuperación de los precios del crudo. Esta es la primera visita del secretario general de la OPEP, luego de que Venezuela asumiera la presidencia alterna del bloque el pasado mes de enero. El alto funcionario de la organización petrolera forma parte del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto, instancia que revisa el cumplimiento de las cuotas de explotación establecidas y acordadas entre los países productores del hidrocarburo. En Ecuador, con cerca del 98.4% de los votos escrutados, el sí logró la victoria en las 7 preguntas de la consulta popular convocadas por el presidente Lenín Moreno y que fue realizada este domingo. Unos 13 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas para decidir en este proceso, en el que fue aprobada la eliminación de la reelección presidencial indefinida, lo que suspende las posibilidades para que el expresidente Rafael Correa pudiera optar a una nueva candidatura en 2021. Tras conocer los resultados, el mandatario ecuatoriano aseguró que en el país triunfó la democracia. Esta consulta fue una causa común que hizo que todos votáramos con el corazón y la razón, diciéndole sí al Ecuador. Le dijimos sí al Ecuador, sí a la patria, sí al futuro. Inclusive quienes votaron no, le han dicho sí a la democracia, sí a la consulta, sí a un nuevo rumbo para el país. Según los últimos datos del Consejo Nacional Electoral, con una participación del 82%, se aprobó la inhabilitación por corrupción, modificación del Consejo de Participación Ciudadana y la lucha contra la pederastia, entre otras propuestas. Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció que inicia el proceso para crear una comisión especial en el Parlamento a fin de implementar los cambios necesarios que son derivados de los resultados de esta consulta. El Consejo Nacional Electoral hará anuncios sobre las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Maoli Aldana, en vivo desde el CNE, nos amplía. Buenas tardes, Maoli, te escuchamos. Así es, Milagro, Endrina, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. En efecto, nos encontramos en el Consejo Nacional Electoral, donde se tiene previsto que el directorio, que está en sesión extraordinaria, con punto único, la convocatoria por parte de la constituyente de las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre. Hoy entonces están debatiendo este punto único, según nos informaba el rector Luis Emilio Rendón a su llegada a la sede del Consejo Nacional Electoral. Este sería el punto único. Sin embargo, él dijo que posiblemente hoy se anuncie la fecha de las elecciones presidenciales, tal como lo señaló el presidente de la República durante este fin de semana. Recordemos que para este proceso presidencial de elecciones estarían participando solo 17 organizaciones políticas, entre oficialistas y de oposición. Nosotros estaremos bien pendientes acá de lo que se resulte de esta sesión extraordinaria del directorio, donde se espera esté presente, según nos dijo Luis Emilio Rondón, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Nosotros estaremos acá bien pendientes y la información se la haremos llegar tan pronto se genere. Sigan con más desde el estudio. Muchísimas gracias, Maoli. Estaremos atentos a lo que ocurra allí en el CNE. Continuamos con más. Las delegaciones de gobierno y oposición se reunirán nuevamente en República Dominicana para definir si firman o no un acuerdo definitivo, luego de que la semana pasada suscribieran un acta con los avances de la negociación. Manuel Covela se encuentra en Santo Domingo y nos amplía la información. Adelante, Manuel, te escuchamos. Saludos, nos trasladamos hasta República Dominicana, específicamente aquí a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, donde hoy está previsto se reencuentren representantes del gobierno y la oposición venezolana para una nueva ronda de reuniones de este proceso de negociación que ambas partes iniciaron el pasado 1
de diciembre. Aquí en la Cancillería Dominicana nos han informado que el inicio de la reunión está previsto para las 5 de la tarde y será entonces a esa hora cuando ambas partes lleguen al lugar que ven al fondo de la pantalla, y en uno de los salones de esta instalación entonces estarán reuniendo ambas partes. Recuerden que la agenda de negociaciones toca varios puntos, desde temas electorales, institucionales, económicos y sociales, se estarán abordando para que entonces hoy intenten llegar a un acuerdo final en este proceso. La semana pasada ambas partes se reunieron, se fueron de aquí con el compromiso de continuar el trabajo en Caracas, ir puliendo los detalles de ese acuerdo que hoy nuevamente será abordado aquí en la Cancillería Dominicana. Nosotros vamos a estar muy pendientes, les vamos a llevar a todos ustedes la información a través de Noticiero Venevisión, y será entonces en próximas emisiones cuando le presentaremos los detalles. Por ahora, continúen con más de nuestra emisión desde Caracas. Gracias, Manuel. Estaremos entonces muy pendientes de lo que suceda en Santo Domingo, República Dominicana. Así es. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, ante la justicia, exmandatario ecuatoriano es citado a declarar en presunto caso de corrupción. Los detalles en tan solo minutos. Ya volvemos. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Continuamos. Juan Carlos Ugarte, director general del SAIME, dio inicio al operativo especial de cedulación en 11 puntos de Caracas. Ángel López nos trae los detalles. Buenas tardes, Ángel. Sí, muy buenas tardes. Gracias por este contacto informativo. El director general del SAIME, Juan Carlos Ugarte, aseguró que este operativo especial continuará hasta el mes de marzo en 11 puntos de la ciudad capital. Esto dijo. Arranca en la Plaza Sucre. Iba a estar 2 días aproximadamente y después pasa a La Pastora. Inmediatamente pasa al Junquito, San Agustín, San José, Candelaria, El Recreo, San Bernardino, El Paraíso, Caricuao y culmina en San Pedro. Está la ruta 1. La ruta 2, como te lo dije anteriormente, es en la Parroquia Catedral, aquí en la Plaza Caracas, va a estar permanentemente. Y en la ruta 3, que hoy está comenzando en la Plaza Bolívar de Antímano va a pasar a Macarao, pues pasa a La Vega, Santa Rosalía, Valle, Coche, 23 de enero, San Juan, Santa Teresa y culmina en Altagracia. Detalles de la actualización de los puntos móviles los publicará el SAIME a través de sus redes sociales y su portal web. Esta información será ampliada en próximas emisiones de Noticiero Venevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Ángel. Continuamos. La aerolínea ecuatoriana TAME canceló operaciones en Venezuela luego de realizar su último vuelo hasta Caracas el pasado 3 de febrero. El gerente de esa empresa, Octavio Pérez, precisó que desde noviembre la aerolínea dejó de vender boletos por la disminución de la demanda y además porque el sistema cambiario de bolívares a dólares era muy complejo. Pérez señala que la decisión también se tomó debido a problemas técnicos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El gerente de TAME informó que enviarán un equipo financiero y administrativo a Caracas para liquidar las cuentas pendientes por pagar a proveedores en bolívares y cobrarán las deudas que corresponden en dólares. El ministro de Comuna, Aristóbulo Isturiz, aseguró que la gira por América Latina del secretario del Estado, Rex Tillerson, busca difundir una matriz internacional que facilite las condiciones para profundizar las agresiones contra Venezuela. Hoy ya están hablando de bloqueo naval, marítimo, hoy están hablando de embargo petrolero, y en todos los países va diciendo lo mismo, ¿no? Este pueblo no lo va a dominar nadie. Mientras, bueno, y anunciando sanciones a los líderes de la revolución. Diosdado le había dicho, mira, mientras más sanciones, más elecciones. Están en contra del diálogo, están en contra de la paz porque ellos estimulan y financian la violencia. Y por eso el propio secretario de Estado anda en gira por América. La gira es un pretexto para ir anunciando a boca llena en toda América, crear un ambiente y unas condiciones de que en Venezuela la dictadura va a ser derrotada por el imperio norteamericano para devolvernos la democracia.
Istúriz aseveró que aunque la coalición opositora decida no participar, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Una bomba lacrimógena fue lanzada dentro de las instalaciones de la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas la mañana de este lunes, lo que produjo la evacuación total y retraso en el medio de transporte. Nuestra compañera Diana Martínez nos amplía. Buenas tardes, Diana, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Así es, aproximadamente a las 9 de la mañana de este lunes se registró un hecho irregular en la estación de metro de Plaza Venezuela. Una bomba lacrimógena fue lanzada dentro de las instalaciones, lo que produjo la evacuación inmediata de los usuarios que a esta hora se encontraban en la estación de Plaza Venezuela. La versión oficial señala que un usuario sin mediar palabra lanzó la bomba lacrimógena y esto produjo el cierre de la estación por al menos 30 minutos, además de la asfixia de quienes circulaban aquí. Por el momento no hay personas detenidas. Al principio lo que me dijeron es que un vagón se incendió. Después fue que, pero el olor no era de humo como tal porque se afectaba a los ojos. Y después me dijeron que era una bomba de gas lacrimógeno que explotaron dentro de un vagón. Las estaciones las cerraron. Están ubicando otras estaciones más cercanas y transporte público. Pues. Aquí había gente asfixiada aquí afuera, bastante, mira, se sentaban ahí en los alrededores, bastante. Y después, como medida de precaución, cerraron las estaciones, ¿no? Aún el SEBIN, Protección Civil y también la Guardia Nacional se encuentran dentro de las instalaciones de la estación de metro de Plaza Venezuela, donde aún se percibe un fuerte olor a gas lacrimógeno. Se pudo conocer que en el centro de las operaciones ubicada en la estación de metro de La Hollada se están realizando pues la evaluación de los videos correspondientes a esta hora para dar con el paradero del responsable de este suceso. Con esta información retornamos el a los estudios. Gracias, Diana. La constituyente Gladys Requena explicó que algunos partidos políticos no lograron validarse porque no cuentan con el respaldo del electorado y además que incurrieron en hechos de corrupción. El tema de los partidos que están ilegalizados, eso es producto de una consecuencia también que está establecida en la ley electoral, que el partido que no logre un determinado porcentaje, es decir, del 1% en adelante en la votación, inmediatamente tiene que renovarse. Aquí no está planteado que el gobierno o que el Consejo Nacional Electoral ha ilegalizado partidos. No, ellos mismos cayeron en la ruta de la ilegalidad por no obtener un respaldo del electorado venezolano suficiente que lo coloque en los supuestos de ley que garanticen su vida política. El diputado y presidente de la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, denunció que al menos 6 venezolanos han perdido la vida al no recibir el tratamiento de diálisis. Euclides Sotillo nos tiene el informe. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. A juicio del parlamentario Olivares, el 48% de las máquinas para dializar se encuentran inoperativas en todo el país. Denunció un déficit de insumos en los 36 centros de diálisis en todo el territorio nacional. Calificó la situación de emergencia. Un 48% de máquinas inoperativas, 48% de máquinas de diálisis que no están funcionando y una escasez sobre el 70%. Escasez pulsátil, escasez que si hoy llegan insumos trabajamos mañana, pero si no llegan hoy no sabemos qué va a pasar pasado mañana. Pacientes renales también exhortaron al gobierno nacional a atender con urgencia esta situación. Estamos así desde el mes de octubre. Desde el mes de octubre hay problemas con el líquido, es un ácido que hace falta para que funcione la máquina. Tanto el parlamentario Olivares como los familiares de los pacientes renales anunciaron que este martes acudirán a la sede de la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para formular la denuncia ante estas instancias y también buscarle una solución. En San Martín, Euclides Sotillo, Noticiero Brevisión. El sarampión es una enfermedad viral bastante contagiosa. Se transmite mediante el contacto directo o por el aire. Afecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Hoy en Vidisalud conoceremos cuáles son sus síntomas y cómo podemos prevenirlo. El sarampión es una enfermedad respiratoria que produce tos, coriza, es una inflamación como con conjuntivitis, malestar general, fiebre, una enfermedad viral. El signo cardinal del sarampión es el eritema o el rash en la piel que se produce, que tiene unas características especiales.
pero va aunado el rash en la piel a síntomas respiratorios altos. Coriza, que es inflamación de los ojos, lagrimeo, hay unas lesiones particulares dentro de la boca, que nosotros llamamos manchas de Koplik. Fiebre por al menos 3 días consecutivos y las manchas de Koplik son suficientes para hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el especialista recomienda mantener hidratado al paciente, el uso de antipiréticos y estar atentos ante cualquier complicación. El sarampión es una enfermedad autolimitada, es decir, termina sin tratamiento en 4 o 5 días. Es más común que sea más complicado en los adultos que en los niños por razones que no entendemos bien. La mayoría de la enfermedad en niños puede ir desde un moquito con una fiebre de un par de días hasta una enfermedad formal como la vemos históricamente en niños hospitalizados, etc. Tiene un espectro. En el caso de los adultos, la tasa de complicaciones, sobre todo respiratoria, en particular neumonía, es mucho mayor que en los niños, por lo cual no recomendamos que los padres que no están vacunados se expongan a los niños, sino más bien que reciban la vacuna. Es la misma enfermedad en los niños que en los adultos, produce los mismos síntomas, solo que en los adultos habitualmente el potencial de complicaciones severas es mucho más alto que en los niños. Como método preventivo se recomienda cumplir con el esquema de vacunación de los niños. Las mujeres embarazadas contagiadas con el virus deben tener un cuidado especial. Aunque el sarampión no suele ser tan agresivo como la rubiola durante esta etapa, sí puede llegar a afectar el normal desarrollo del feto según el especialista. Soy Yohis Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Gracias, Yohis. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparte, ya volvemos. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. En Costa Rica, 3.3 millones de electores deberán acudir de nuevo a las urnas el próximo 1 de abril para elegir a su nuevo presidente, luego de que ninguno de los 13 aspirantes lograra el 40% de los votos en la primera vuelta realizada este domingo. Yajaira Piña, de nuestro canal aliado Teletica, tiene el reporte desde San José. Adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos desde San José de Costa Rica. Informarles que el país amanece hoy con la noticia de que será en una segunda ronda donde se conozca quién será el futuro presidente de Costa Rica. Este domingo, después de una ardua jornada electoral, no se obtuvo un resultado favorable, no se alcanzó ese 40% requerido para decidir quién será el nuevo gobernante del país. En este momento, 2 candidatos ajenos al bipartidismo tradicional y totalmente antagónicos serán quienes disputen en la segunda ronda electoral la presidencia de Costa Rica. Hablamos de Fabricio Alvarado, el evangélico de Restauración Nacional, y Carlos Alvarado, del oficialista Partido Acción Ciudadana, quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos en las elecciones de este domingo. Y es que según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones, que se dio a las 11 de la noche del día de ayer, con el 86% ya de las mesas escrutadas, el primer lugar lo ocupa Fabricio Alvarado con un 24.78% de los votos válidos emitidos, mientras que Carlos Alvarado fue el segundo lugar con 21.74% de los votos emitidos. Pues cabe destacar que el tercer lugar quedó el candidato Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional, quien obtuvo el 18.67% de los votos emitidos. Serán las elecciones entonces del domingo 1 de abril, cuando se decida cuál de estos 2 candidatos ocupará la presidencia por los próximos 4 años. De momento el país amanece con esta noticia y será entonces durante estos 2 meses cuando tengan la oportunidad nuevamente de escuchar las propuestas de los candidatos y ver cuáles serán las soluciones a los problemas que están afectando el país. Principalmente tiene que ver con el déficit fiscal y también la violencia que se está viviendo a raíz de todo el tema del narcotráfico. Este es un informe desde San José de Costa Rica de Yajaira Piña para la Alianza Informativa Latinoamericana. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Ecuador. El expresidente Rafael Correa comparecerá este lunes ante la Fiscalía de Guayaquil para dar su versión sobre el caso Petrochina, que investiga la venta anticipada de petróleo al país asiático durante su mandato.
El caso, que se encuentra en etapa de indagación previa, señala un posible perjuicio al Estado con pérdidas de $2 millones. La declaración será escuchada por el fiscal Fabián Salazar, siendo la primera vez que Correa rinda una versión voluntaria sobre su presunto caso de corrupción. En Colombia se entregó a las autoridades una mujer implicada en los atentados perpetrados por el ELN hace 8 días en una estación de policía de Barranquilla. La mujer, identificada como Dalia Duarte Martínez, habría hospedado al presunto autor material del hecho y en su vivienda se habría planeado el ataque terrorista. En China, 4 personas murieron y 3 resultaron heridas tras un accidente múltiple en una carretera de la ciudad de Kunming, en el que 53 vehículos se vieron implicados. Los fallecidos viajaban en 2 automóviles que cayeron de un paso elevado cuando intentaban dejar la zona de la colisión. Las placas de hielo formadas en la vía fueron uno de los principales causantes de este accidente. En España continuará hasta este miércoles el intenso temporal de nieve que viene afectando desde el pasado jueves varias zonas del país. 35 provincias mantienen alertas activas por riesgo de nevada, lluvia y aludes, y un total de 387 carreteras se encuentran actualmente afectadas por la situación. En el aeropuerto de Barajas, en Madrid, solo 2 de 4 pistas están habilitadas y prevén retrasos en los vuelos. El Papa Francisco y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunieron en el Vaticano, donde hablaron sobre Jerusalén y la situación del Medio Oriente. En el encuentro a puerta cerrada, ambos evidenciaron la necesidad de promover la paz y la estabilidad en la región a través del diálogo y la negociación. El único terrorista superviviente de los atentados de París, Salah Abdeslam, es juzgado a partir de este lunes en Bruselas por un tiroteo con la policía ocurrido 3 días antes de su captura en marzo de 2016. El acusado, quien se enfrenta a una pena de 40 años de prisión, está siendo señalado junto con otros sospechosos por intento de asesinato y tenencia de armas prohibidas en contexto terrorista. En Corea del Sur, el heredero y máximo responsable del gigante tecnológico Samsung, Lee Jae-yong, salió de prisión luego de que la justicia redujera su condena por su implicación en la trama de corrupción conocida como la Rasputina. El magnate de 49 años había sido condenado a 5 años de cárcel por sobornar al expresidente Park Geun-hye a cambio de favores del gobierno. En Egipto, un equipo de arqueólogos descubrió la tumba de la que habría sido una alta funcionaria del antiguo imperio antiguo faraónico junto a las pirámides de Giza. La mujer identificada como Heptep sirvió en el Palacio Real recorriendo los pasillos de la corte faraónica a finales de la Quinta Dinastía. Se cree que la tumba hallada en el área del norte del cementerio de la Meseta tiene alrededor de 4.000 años. Amigos, hacemos una nueva pausa. En breve, debut. Pink cantó por primera vez en el Super Bowl. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. No se lo pierdan. Ya venimos con más. Paciente requiere con carácter de urgencia ciprofloxacina en tabletas. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-141-9817. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Paciente requiere con carácter de urgencia cefadroxilo de 500 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-120-8518. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Amigas y amigos, comenzamos los deportes con la Serie del Caribe, porque Caribes de Anzoátegui de Venezuela sumó su segunda victoria en el torneo tras derrotar a Tomateros de Culiacán de México 6-4. Nos vamos al Estadio Panamericano de Zapopan, en Jalisco, donde Venezuela picó adelante en el mismo primer episodio con un jonrón de Rafael Ortega. México igualó en el segundo con imparable de Gabriel Gutiérrez. Caribes tomó ventaja nuevamente en el cuarto con indiscutible productor de Luis Dobromo, con nueva respuesta de Tomateros en ese episodio. En el sexto, un jonrón de Williams Astudillo le dio la ventaja nuevamente a Anzoátegui, que anotó 3 más hasta la novena entrada. Culiacán descontó precisamente en la parte baja de ese episodio con un jonrón de Chris Robertson, pero no fue suficiente. Néstor Molina se apuntó el triunfo, mientras que Miguel Peña cargó con el revés. Caribes ya está clasificado a semifinales. Tras 3 años, finalmente República Dominicana volvió a ganar un juego en la Serie del Caribe. Águilas del Cibao derrotó a Criollos de Caguas de Puerto Rico 6-3 y evitó a su país igualar una racha de 12 derrotas seguidas en el evento caribeño. Los quisqueyanos pusieron tierra de por medio en los 2 primeros episodios con 5 rayitas. La novena boricua descontó con 3 carreras en el sexto, pero no fueron suficientes para evitar el revés. Hoy a las 4 de la tarde Venezuela se medirá a Puerto Rico, mientras que a las 10 de la noche Cuba jugará ante Dominicana. Si Dominicana gana, México quedará eliminada de su certamen. Pasamos a la Liga FUTB, porque el Deportivo La Guaira derrotó al Zulia Fútbol Club por la mínima diferencia en el choque de cierre de la jornada 2 en el Pachencho Romero de Maracaibo. Vicente Suagno anotó el único tanto litoralense al minuto 45. Y cerramos con fútbol americano y el Super Bowl 52, porque las Águilas de Filadelfia alcanzaron el primer trofeo Vince Lombardi de su historia tras derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra de Bill Belichick y Tom Brady 41-33 en el US Bank Stadium de Minneapolis. El quarterback de los Eagles, Nick Foles, fue el más valioso del Supertazón con 28 pases completos en 43 intentos para 373 yardas por aire y 3 pases de anotación. Además, se convirtió en el primer quarterback en tener una recepción de touchdown en un Super Bowl. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Justin Timberlake. El cantante revivió a Prince durante su actuación en el Super Bowl 2018. Finalmente, este domingo pudimos disfrutar del regreso de Timberlake a este escenario. Para terminar con las expectativas, optó por iniciar el show con la misma canción con la que cerró junto a Janet Jackson en el 2004. La estrella continuó derrochando energía con un repertorio lleno de mucho baile. El momento más especial del medio tiempo vino con el homenaje que rindió a Prince en el estadio de su ciudad natal. Justin acompañó con el piano la reproducción en una tela del fallecido genio cantando I Won't Die For You. La actuación finalizó en el público, justo al lado de un niño que en instantes se volvió viral por tomarse un selfie junto al intérprete. Este año el himno nacional fue interpretado por Pink, quien en su primera vez no pasó desapercibida. Ella fue capturada sacándose un chicle de la boca para tirarlo al césped. Eso y haber cantado engripada fueron los comentarios más populares en las redes sociales. Y al fin terminaron los rumores. Kylie Jenner compartió cómo fueron los 9 meses de su embarazo. Después de semanas de intensos rumores, la menor del clan Kardashian confirmó a través de un comunicado que su hija, junto al rapero Travis Scott, nació el pasado 1 de febrero en perfecto estado de salud. Kylie aprovechó para explicar que tomó la decisión de desaparecer, al menos de la escena pública, para que su hija no sintiera todo el estrés que ella vive día tras día debido a su fama. Además, publicó un video con imágenes inéditas de su embarazo, otras de la familia y cuando conocieron a Chicago, hija de Kim. Ahora veamos cómo Shakira volvió a cantar para sus seguidores. La colombiana compartió en Instagram un video donde aparece cantando a capela para sus fanáticos. Con el clip, Shak quiso agradecer a todos por no dejarla caer ante las situaciones complejas. Recordemos que la cantante se encuentra de reposo por una lesión en sus cuerdas vocales y no pudo iniciar su gira El Dorado. Con miles de comentarios, sus seguidores le enviaron buenos deseos. Mi corazón, tú me amas. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión.
Gracias, Carielis. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática. Eso será en minutos. No se aparten, ya volvemos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Henry Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias por la invitación. También ha hecho pública su intención de aspirar a la presidencia de la República. Quiero hacer referencia a las declaraciones que daba ayer el presidente Nicolás Maduro, y lo voy a citar, cuando decía: ¿con quién me gustaría a mí batirme? Con el que se disponga. Me gustaría Henry Ramos Ayub porque es el pasado. Es lo peor. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted acerca de esto? Tú sabes que uno cuando le responde a Maduro no sabe si hacerlo con seriedad o reírse, porque tú sabes que Maduro es ciclotímico. Él pasa de estados de absoluta euforia sin razón alguna y a veces cae en depresiones terribles, y ahí sí tiene razón para estar deprimido. Pero él, depende el día, el acontecimiento y el evento, propone supuestos adversarios con quienes les gustaría medirse en una campaña electoral. Ayer me mencionó a mí, otros días mencionó a otros. Mira, y la verdad es que cuando la oposición escoja su candidato y haya elecciones, si es que hay un acuerdo razonable sobre la fecha de celebración, el candidato de la oposición va a derrotar abrumadoramente a Nicolás Maduro, porque lo que no quiere la gente más es vivir esta tragedia que está viviendo. Que se olvide él de hablar del pasado. Él es un presente que la gente quiere cambiar, porque esta es una tragedia que viven cotidianamente más de 30 millones de venezolanos. Me está dando pie para varias preguntas, que son las preguntas que se están haciendo todos los venezolanos. En primer lugar, ¿por qué la oposición ha tardado tanto en definir quién va a ser el candidato a la presidencia, bien sea por primarias o por consenso? Esto de alguna forma ofrece una ventaja al Ejecutivo Nacional, quien ya tiene a su candidato proclamado y de alguna forma ya en campaña. Hay algunas posturas como la de Nickmer Evans, que habla de ventajismo y de una oferta electoral de Maduro que se sustenta con el clientelismo y peculado de uso. Eso lo dice Nickmer Evans. Bueno, y se está hablando ya de que hay campaña. ¿Por qué la oposición no define? Vamos por parte. Tú no podías escoger un candidato sin tener siquiera certidumbre si vas a tener o no elecciones. Habría sido una cosa absolutamente demencial escoger un candidato para unas elecciones sine die. No, tú no sabes si se realizan dentro de 8, 10, 20 meses. Tienes que escoger candidato cuando sepas o tengas certidumbre de cuándo se va a hacer el proceso electoral. Por añadidura, tú tienes, a diferencia del gobierno que tiene un solo candidato, que es el impuesto, el ungido, el fatal, en la oposición hay diversas aspiraciones y tú tienes que conciliar esas diversas aspiraciones con el método para escoger ese candidato. El año pasado, en el mes de julio del año pasado, todas las organizaciones políticas, sin excepción, todas, y estoy incluyendo a quienes hoy son aspirantes a la candidatura, todos suscribimos un documento diciendo que se debería escoger el candidato por elecciones primarias. Ahora bien, algunos aducen ahora, yo creo que algunos... ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su postura? Primaria. Pero ya va, quiero atajarlo aquí en este si punto. Me deja redondear la respuesta. El 2018 era un año de elecciones presidenciales Espérate, si que me no deja tengamos redondear la la fecha respuesta, es no, otro no punto. No había certidumbre porque las elecciones podían ser, por ejemplo, en el mes de noviembre o diciembre. Porque es un año electoral. Ahora, si tú escogías un candidato, pongamos por caso en febrero, y te fijaban las elecciones para noviembre o diciembre, y vas a dejar un candidato prácticamente expuesto, fatigado, agotado en una campaña electoral, y además expuesto a cualquier tropelía, incluso inhabilitación por parte del gobierno. Pero ahora que hay certidumbre que hay elecciones en 2 o en 3 meses, depende de la ocurrencia última que tenga el gobierno, deberían ser, vamos a esperar que se reúna República Dominicana, porque si el gobierno dice que son el 8 de marzo, competirá él solo. Tampoco es que va a ser unas elecciones. Déjame terminar, porque tú me has planteado muchas interrogantes y quiero rematar la idea. Si dice el gobierno que las elecciones son el domingo que viene, ¿cómo no puedes concurrir? Que el gobierno no se encierre en establecer condiciones por manera que compita él solo consigo mismo a la nicaragüense. Nosotros queremos competir, nosotros estamos conscientes de las ventajas institucionales, hemos planteado incluso, y este es un punto en el que no vamos a hacer, la observación internacional de las Naciones Unidas, y eso forma parte del entendimiento. Ahora, te repito,
todos los candidatos o los precandidatos y nuestras organizaciones políticas determinamos el método de primaria. Ahora algunos que dijeron primarias de la boca para afuera, pero en el fondo le tienen miedo, andan planteando algunas alternativas distintas mediante las cuales no se expresaría la voluntad popular. En mi caso concreto y el de mi partido, yo suscribo lo mismo que dijimos en su momento, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia, queremos elecciones primarias. Primero Justicia no logró validarse. ¿Qué opina acerca de esto? Bueno, lo que pasa es que el gobierno le impidió concurrir al proceso de reparación porque tenía un sábado y un domingo. Bueno, de repente el gobierno decidió no permitir la validación cambiando totalmente sus criterios. Ahora, ¿por qué hizo eso el gobierno? Bueno, para tratar de estrechar más a un partido político que es muy importante en la oposición venezolana y que tenía todo su derecho a agotar conforme a las reglas establecidas la oportunidad de revalidarse, que si se lo hubieran permitido seguramente lo habría conseguido. El presidente Nicolás Maduro también dijo el día de ayer que hoy el CNE podría anunciar la fecha de las elecciones presidenciales. Hoy, mientras estamos conversando, hay sesión de los rectores en el Consejo Nacional Electoral. De hecho, hay equipos periodísticos cubriendo a esta hora lo que se pudiera anunciar el día de hoy. El anuncio de una fecha en las próximas horas podría torpedear la reunión que está prevista para horas de la tarde del diálogo. Si es que precisamente la reunión del diálogo es para, entre otras cosas, la determinación de la fecha de las elecciones. Si el gobierno por su cuenta, bueno, que siempre trata de hacer lo que le da la gana, decide una fecha para que después haya reunión del diálogo, eso no tendría ninguna razón de ser. ¿Qué opinas? ¿Para qué te vas a reunir tú si de una vez el gobierno dice la fecha es tal y punto? Pues no hay diálogo y punto. ¿Qué opina acerca de este proceso de diálogo? ¿Se pudiera avanzar? Una de las piedras de tranca ha sido el tema de las garantías electorales. ¿Qué piensa usted hace falta para que se avance en este proceso de diálogo? Para que se avance, ¿Y se pueden modificar estas garantías electorales? Para que se avance es necesario que el gobierno entienda que no puede haber un proceso electoral aquí a la nicaragüense, porque no lo vamos a aceptar. Hay algunos que dicen no se puede ir al proceso electoral sin ofrecer ninguna alternativa. Nosotros estamos diciendo, nosotros los que creemos en la salida democrática, constitucional y electoral, estamos bregando y luchando, asumiendo todos los riesgos para que esas garantías electorales se produzcan. Incluso, fíjate, vuelvo a insistir porque el tema es muy importante y ha formado parte de estas reuniones e incluso el gobierno en principio ha admitido de que así sea, que es la observación internacional por parte de las Naciones Unidas. Te puedo decir que si se llega a un acuerdo sobre la fecha hoy en República Dominicana, inmediatamente sale la delegación nuestra para las Naciones Unidas a concretar lo de la observación internacional. Ahora, si el gobierno no acuerda fecha o determina una fecha para que no participemos y niega la observación internacional, nada que hablar. Ha habido muchas preguntas por parte de la audiencia acerca de cómo proponer el nombre, cómo participar en unas elecciones presidenciales donde ha habido serios cuestionamientos de todas las matrices de opinión internacionales y donde, por ejemplo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura que no se van a reconocer los resultados de una elección. ¿Qué pasaría ante la eventual victoria de la oposición en ese proceso? La pregunta es muy sencilla. Yo no quiero entrar en controversias ni en conflictos, ni con presidentes, ni con grupos, ni con ninguno de los organismos internacionales cuya ayuda para tratar de resolver el caso venezolano ha sido invalorable. ¿Qué alternativa tenemos nosotros frente a una situación como la que la está atravesando Venezuela? O procuras ir a unas elecciones tratando, frente a una dictadura, de obtener las mayores garantías posibles para no competir en desventaja, o simplemente das forfait y esperas a ver qué pasa. Porque lamentablemente los que critican todo el proceso electoral tal como está planteado, y por cierto que no le faltan razones porque son las mismas críticas que nosotros hacemos, no te dicen qué es lo que hay que hacer a falta de elecciones. Bueno, no vamos a elecciones. Y vamos a una guerra, hay una matanza. Es verdad que van a venir fuerzas extranacionales, siderales, a sacarnos de esta situación. Eso es verdad. ¿Cuál es la alternativa que proponen? Repito, yo estoy de acuerdo con todas las críticas. Si tú dices que esta es una dictadura, que este es un gobierno ventajista, que este es un gobierno abusador, todo eso es verdad. Ahora, frente a esa realidad de hecho, ¿qué haces? ¿Te quedas en la casa, te cruzas de brazos, esperas que decurra el tiempo a ver qué es lo que pasa? ¿Esperas un estallido social para ver para dónde coge? ¿Esperas a que las Fuerzas Armadas intervengan y depongan a un presidente, etcétera, etcétera? Mil hipótesis que se pueden hacer sin que ninguna se concrete. Mira, pero frente a eso,
yo te quiero decir, te quiero tocar otros aspectos, Andrina, que son muy importantes. El deseo de salir de esta tragedia no es un afán meramente político. Maduro, vete porque yo quiero ser presidente. No, es la tragedia nacional. Mira, así por encima. Se agotaron los kits para hacer diálisis en toda Venezuela. En este momento, más de 16.000 personas que tienen trasplantes renales están en peligro por falta de diálisis. Se pueden morir. Todos los días se mueren. Esta semana vimos cómo pacientes de cáncer del Hospital JM de Los Ríos tuvieron que salir a protestar a la calle porque no hay fármacos para la quimioterapia. Y el cáncer no espera. Los hospitales están funcionando con el 5% de los insumos requeridos. Esos son datos que incluso te los dan los mismos responsables de dirigir los hospitales que han sido puestos por el gobierno y que están amenazados, que si dan la información de lo que allí acontece, no sé, los van a votar o los van a poner presos. Hoy el 60% de la población infantil del país presenta algún grado de desnutrición y hay un 90% de escasez de medicamentos para niños. La canasta básica, la comida de todos los días. El que no come se muere. Bueno, la canasta, que está por los 25 millones de bolívares, el salario mínimo integral solo cubre el 3% de la canasta. Bueno, los bonos, el presidente puede repartir los bonos que quiera, puede prender la maquinita para seguir generando dinero inorgánico y con eso seguir disparando una inflación exponencial, hiperinflación. Y no va a resolver el problema porque es un problema estructural, no va a resolver ni la carestía de productos, ni el bachaqueo, ni el contrabando de extracción. No va a resolver nada porque quebró la economía. Diputado, vamos a hacer una breve pausa, no nos vamos a ir a un corte, vamos a enlazar de inmediato con la señal de las declaraciones del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien está declarando a esta hora en vivo y directo. Vamos a escuchar. Unilaterales contra Venezuela, exigiendo elecciones ya. Exigían y señalaban que se aplicara el cronograma electoral para elección de gobernadores, de alcaldes y presidencial. Incluso, violando la Constitución, exigían elecciones presidenciales en el año 2016, cuando no estaba establecido, porque el periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro señala que las elecciones debían hacerse en este año 2018. La paz que trajo la Asamblea Nacional Constituyente tuvo un corolario inmediato cuando se convocó a elecciones de gobernadores el día 15 de octubre y luego las elecciones de alcaldes. Fueron escogidos los 23 gobernadores de estado y el 10 de diciembre fueron escogidos los 335 alcaldes de municipio. Para completar este proceso de paz que se ha venido construyendo en Venezuela de manera acelerada después de la elección constituyente del 30 de julio, pues la Asamblea Nacional Constituyente decide la convocatoria de elecciones presidenciales. Si no fuera por el apoyo que reciben de los centros de poder mediático del mundo entero, cualquiera diría que es que la oposición se volvió loca, Liz. Si no es porque El País de España, El Nuevo Herald, El Tiempo de Bogotá, todo este grupo de medios de comunicación que dicen y desdicen, que hacen y deshacen, que tienen 2 años diciendo elecciones presidenciales ya, bueno, está bien pues, vamos. ¿Quién dijo miedo? Vamos a las elecciones presidenciales ya. Ese es digamos, el resumen del decreto constituyente que señala la convocatoria de elecciones presidenciales. Vamos a medirnos con todas las garantías electorales, con el mejor sistema electoral del mundo, con un pueblo al que le gusta votar, porque al pueblo de Venezuela le gusta concurrir a elecciones. Ayer tuvimos elecciones presidenciales en Costa Rica. El que llegó primero con el 24% de los votos, Liz. Eso es algo. Imagínense ustedes por un momento que en Venezuela un presidente chavista fuera electo con el 24% de los votos. ¿Qué diría el país? ¿Qué diría la BBC? ¿Qué diría Reuters? ¿Qué diría el Washington Post? Pero en Costa Rica, el que llegó primero con el 24% de los votos, con una participación que escasamente llega al 65% de participación para una elección presidencial en Costa Rica. Ese son el tipo de participaciones que tenemos nosotros en elecciones de gobernadores, en elecciones de Asamblea Nacional. En elecciones presidenciales, por lo general la participación es aún mayor. Así que, ¿quién dijo miedo? ¿Por qué están arrugando ahorita? Nosotros, en ese sentido,
informo lo que ya señaló de manera categórica el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Estamos listos hasta el día de hoy para la firma del acuerdo de convivencia y paz con la oposición venezolana. De hecho, el acuerdo ya está listo. El acuerdo está redactado. Las partes estamos contestes y, valga la redundancia, de acuerdo en la mayor parte de los puntos, en casi todos los puntos, en el 99,9% de los puntos. Vamos a continuar con la entrevista. Una pregunta. Pero una pregunta. Estamos escuchando. Todo ese tiempo que intervino Jorge Rodríguez, ¿me lo quitan del programa a mí? No, usted tiene su espacio. Bueno, usted tiene si su no, espacio. Imagínate, tú usted tiene su espacio. Bueno, ¿qué responde a lo que estaba diciendo el ministro de Comunicación e Información, que dice que de alguna forma, voy a parafrasear lo que dijo el ministro de Comunicación e Información, que si se revisa la actuación de la oposición venezolana, se pudiera pensar que la oposición está loca, porque habían pedido elecciones y que ahora está diciendo que tiene miedo la oposición. Este es el psiquiatra que necesita psiquiatra. ¿Okay? Mira, nosotros queremos ir a las elecciones con garantías electorales. Todas esas garantías que estamos pidiendo, ¿por qué las pedimos? Porque aquí no hay un sistema electoral equitativo, porque hay ventajismo, porque hay abuso, etcétera, etcétera. Entonces, eso forma parte del acuerdo. Si dan las garantías electorales y se firma la fe y se suscribe la fecha convenida, pues vamos a las elecciones y participamos. Ahora, si Jorge Rodríguez sigue con su amenaza de que va a poner las elecciones en un lapso en que no se permita implementar la observación de las Naciones Unidas, que no se permita a los electores verdaderamente votar, etcétera, es imposible ir. Es como que te diga, tú tienes derecho a comer, pero no te dan la comida. En el caso eventual de que no se llegue a un acuerdo en el diálogo el día de hoy, ¿usted lanzaría su candidatura en representación de Acción Democrática? Mira, yo no soy candidato para hacerle el caldo gordo al gobierno. Yo soy uno de los aspirantes a la candidatura de la oposición de unidad. Nosotros en la unidad tenemos que escoger el candidato o por primarias o por consenso, preferiblemente por primaria. Pero aquel candidato que crea que puede jugar por su propia cuenta, dividir a la oposición para hacerle el caldo gordo al gobierno, que se atengan las consecuencias y que sigan aduciendo razones, motivos y argumentos absolutamente increíbles. Aquí todos nos podemos poner de acuerdo, podemos hacer primarias porque todavía tenemos tiempo para hacerlas, y si eso no fuera posible, por algunas razones que algunos adujeran, simplemente porque le tienen miedo a contarse, vamos a buscar un consenso que sea posible y no con imaginarios procedimientos que nunca se podrían implementar. Diputado, ¿qué opina acerca de la evaluación que se estuviera realizando sobre la posibilidad de un embargo petrolero para Venezuela? Bueno, sería terrible, pero mira, hay que decir lo siguiente, Endrina. El gobierno siempre dice que hay una guerra económica para el fracaso de la producción, para la falta de abastecimiento, siempre es la guerra económica. La única guerra económica es la que ha declarado el gobierno contra la producción y contra el país. Ahora, las sanciones no son la causa, sino la consecuencia de la actitud del gobierno. Hay sanciones porque este gobierno viola la Constitución, viola los derechos humanos, ha creado una crisis humanitaria espantosa, está en déficit con una serie de cumplimientos y de objetivos que tiene que satisfacer cualquier gobierno democrático. Entonces, como se han hecho prácticamente un indeseable en la comunidad de naciones, por eso es que vienen las sanciones. Las sanciones no fueron primero, las sanciones fueron después. Ahora, por cierto, para responderle a Nicolás Maduro, la oposición no ha ido a tramitar ninguna sanción en ninguna parte. De la oposición no depende ni que pongan sanciones ni que quiten sanciones. Las sanciones las han impuesto porque el gobierno ha incurrido en una situación que amerita en el ámbito internacional la aplicación de sanciones. Ojo, sanciones económicas y sanciones a funcionarios. Eso para nada depende de la oposición. Aristóbulo Istúriz en este sentido decía que debía hacerse una modificación a la Constitución para dar sanciones a lo que él denomina son traidores a la patria, y estaría haciendo referencia a distintos miembros de la oposición que estarían haciendo lobby internacional para generar las sanciones. ¿Qué opina acerca de esto? Mira, que yo sepa, ningún dirigente de la oposición ha hecho lobby para nada de eso. El lobby que se ha hecho en la comunidad internacional es para llamar la atención del mundo sobre lo que ocurre en Venezuela, porque no queremos aquí una matanza. Y porque sabemos que la comunidad internacional puede participar para que se resuelva pacíficamente el conflicto venezolano. Eso por una parte. Por la otra, para ellos todos somos traidores a la patria. Los traidores a la patria son ellos que han hecho de esta patria un guiñapo. Diputado, usted estaba haciendo una descripción de todo lo que considera es el escenario de Venezuela y estaba haciendo referencia sobre todo al tema de la crisis de salud.
¿Qué propuestas tienen en este sentido? ¿Y cuál pudiera ser la fecha que más le conviene a la oposición cuando se piensa en elecciones presidenciales? Propuestas puntuales para resolver problemas económicos, de salud, etcétera. Es un complejo de propuestas. Ni siquiera en el corto lapso de una entrevista como esa pudiéramos resolver, pudiéramos dar cuáles son las soluciones. Simplemente quiero decir algo. Y el testimonio está allí en la diáspora de una gran cantidad de millones de venezolanos que nunca habían emigrado, que han tenido que irse a otros países a buscar la vida y el futuro que no consiguen en su propio país. Yo no te voy a decir una fecha específica, dejemos que eso se resuelva, si es que se puede resolver en esta reunión de diálogo. Lo que te quiero decir es que es necesario para resolver el terrible problema de todo tipo que tiene Venezuela, económico, social, político y de convivencia, es necesario salir de este gobierno. Diputado, el presidente Nicolás Maduro hacía referencia a que le gustaría medirse frente a usted. ¿Estaría usted dispuesto a hacer un debate televisivo frente al presidente Nicolás Maduro? Si hay condiciones para participar en las elecciones, me encantaría. Ojalá se atreviera. Ojalá se atreviera a hacer un debate. Eso sí, yo no sé qué va a responder cuando tú le preguntes por la crisis económica, por la crisis de salud, por la crisis social, por la crisis de convivencia, por la hiperinflación, por la depravación de la moneda, etcétera, etcétera. No sé, le iré a echar la culpa a quién. Son 18 años que tiene este régimen, 18 años. Chávez y después manejaron una cantidad inimaginable de recursos, 996 mil millones de dólares, más 160 mil millones que se sepa de deuda externa, más la totalidad de la masa monetaria que por concepto de impuestos sobre la renta e IVA hemos pagado los venezolanos en 18 años, y toda esa inmensa, gigantesca, inimaginable cantidad de dinero, lo que no se lo llevó la corrupción, se lo llevó la ineficiencia. Esta es la Venezuela que estamos padeciendo a consecuencia de este régimen espantoso que ya dura 18 años. Hay mucha expectativa acerca de lo que pudiera suceder en las próximas horas en torno al diálogo, el anuncio de la fecha de las elecciones. En pocas palabras, ¿cómo define este compás de espera de lo que puede suceder el día de hoy? Bueno, yo diría que hay que esperar con serenidad a ver las decisiones y los eventuales acuerdos a los que se pueda llegar en República Dominicana. Vamos a esperar, es cuestión de horas. Ahora, ojalá que haya una solución y haya un entendimiento por el bien de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Henry Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Acción Democrática. Gracias por acompañarnos a ustedes también. Que tengan todos feliz tarde. Milagros. Gracias, Andrina. Así concluye la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.